derecho? ¿Ya había venido? ¿Sí? De todos modos, damos por conocerlos. Igual ustedes es la primera vez que vienen. Bienvenidos, qué bueno estar con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a leer nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a hacer un repaso muy breve de lo que vimos ya la semana pasada para avanzar. Y dice la Escritura, antes de empezar, vamos a hablar y pedirle al Señor que nos guíe para que abra nuestro entendimiento y sea Él quien nos pueda enseñar esta mañana. Amado Padre, queremos agradecerte en el nombre de Jesús por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada día y cada mañana. Queremos rogarte que en esa gracia que vivimos, en esa victoria que ya nos has dado a través de Jesús, podamos experimentar el gozo de reposar en ti, de entender lo que tu bendita palabra nos enseña. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias porque eres claro y porque queremos que nuestro Maestro, tu Santo Espíritu, abra nuestro entendimiento para que sea nuestro Santo Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Acuérdense que en esta iglesia estudiamos sistemática, cronológicamente la palabra de Dios y enseñamos la obra completa de Jesucristo, creemos en ella y la compartimos para que la gente y los demás hermanos en Cristo puedan conocer todo lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablábamos la semana pasada de que la fortaleza es Él. La fortaleza de Él, la fortaleza es Él. Y fortalecerse en el Señor significa no soltarse, significa depender de Él, significa mantenernos en Él, en el poder de su fuerza. Vamos a definir esas palabras más adelante una vez más, donde dice vestido de toda la armadura de Dios. La invitación de Dios es que nos mantengamos vestidos de Cristo. La semana pasada hablábamos que en primer lugar la armadura es Él es de Él y la provee para nosotros. Y además de eso nos dice que debemos de vestirnos de ella. La vestidura viene de Dios, es Cristo mismo, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos dice qué vestirnos y para qué. Sin duda cada uno de nosotros estamos viviendo acechanzas del diablo. Ahora me explico porque yo tampoco tengo amigos dentro del Face. El problema es que yo no tengo Face, o más bien, gracias a Dios. Y es cierto que las acechanzas del diablo, fíjense cómo dice en otras versiones en el versículo 11. La idea de vestirnos es estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya hablábamos que la armadura no busca como propósito estar guerreando con el diablo o peleando con los demonios. Eso no es lo que la Biblia enseña. Aunque muchos de ustedes han enseñado eso, la Biblia no enseña eso. La armadura tiene como propósito defendernos, estar firmes, no atacar. Es defensivo, no ofensivo. Dice aquí en el versículo 11, vamos a ver la parte donde dice acechanzas del diablo. En otra versión dice las artimañas del diablo. En otra versión dice las insidias del diablo. Ahí lo vamos a ver. Pero también dice las insidias del diablo. Dice acechanzas del diablo. Una de las cosas que hace el diablo es tratar de hacernos dudar. La base de sus acechanzas se va a centrar en sus engaños, en sus mentiras, para que nosotros las creamos y vayamos en pos de ellas. Ese es el fundamento de las acechanzas del diablo. Llega un momento en que nosotros estamos asidos de su palabra, confiados en su palabra, pero llegará un momento en que empecemos a dudar. En ese momento estamos siendo asediados por el diablo. Él va a usar la duda, la depresión, la incredulidad y las obras totalmente de la carne. El diablo y la carne son aliados. Y si vienen injurias, y si vienen chismes, y si vienen problemas, lo que
que vamos a hacer en primer lugar es desanimarnos, pensando en que Dios no está con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva? Cuando la serpiente, el diablo, por medio de la serpiente, le dice a Eva, no moriréis. Le estaba poniendo en tela de juicio la voz de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios, diciendo, no pasa nada. Muchos jóvenes, y yo no me atrevería solo a decir esto, que muchos jóvenes, sino muchas personas, aún adultas, y uno que otro pastor por ahí, se la pasa metido totalmente. Ya no puedes platicar con Dios. No hay comunicación. Una de las cosas que a mí se preguntaba en el carro era no prender el radio para tener y provocar comunicación con mis hijos. No es malo cantar, no es malo para la televisión juntos. Pero una de las cosas que propician esas cosas es que cada quien esté emocionado. Y no puede haber comunicación entre nosotros y no puede haber relación entre nosotros. Los hijos de Dios vamos a ser acechados todo el tiempo y no vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar las acechanzas del diablo, pero sí vamos a poder caer en esas trampas del diablo. Sí podemos, por la gracia de Dios, no caer cuando estamos asidos, tomados, fortalecidos, descansados, dependiendo del Señor. Entre más lejos estemos del Señor, sin comunión, apartados de la comunión de la iglesia, apartados de su palabra, más vulnerables seremos a las acechanzas del diablo y más fácil caeremos. Cuando una persona en la calle, lo primero que pretende es no leer su palabra. Cuando tú y yo hemos caído en pecado delante del Señor, no vamos a leer su palabra, porque la luz nos lastima. Otra de las cosas que vamos a hacer es no tener comunión con Dios, evidentemente como consecuencia de haber pecado, pero no queremos orar a Dios. No nos interesa. No queremos leer su palabra y tampoco pretendemos congregarnos. Cuando algún miembro de la iglesia se va de aquí, él es el que se aparta de la iglesia. Muchos se han ido sin avisar, simplemente se van porque no están de acuerdo, porque no les gusta, porque no les parece. Ya con tiempo atrás han sido acechados por el diablo en falsas doctrinas, en actitudes, en pensamientos, en malos entendidos o en cosas que los justifican, entre comillas, para decir por eso no lo hago. Por eso castigo a Dios, por eso no leo, por eso no hago esto, por eso no hago lo otro delante de Dios. Muchas personas usan como pretexto a otras personas para justificar sus propios pecados. Pero de antemano ya han sido acechados por el diablo, dudando, llevando a dudar, llevando a no creer que Dios es tan suficientemente poderoso como para poder sacarnos de cualquier situación en la que estemos pasando, incluso la muerte. De un ser querido, sin empleo, sin dinero, sin cosas que nosotros tenemos soluciones, estamos acechados, pero no vemos la esperanza, atribulados, no desamparados, no derribados, no destruidos, dice la Escritura. El punto es que no podemos percibir lo que Dios está haciendo porque no lo creemos. Todos, sin duda y sin excepción, vamos a ser acechados por el diablo. Todos. Así que por muy fuerte que te creas, dice la Escritura, que está firme, ponga atención, observe en no caer. A eso es lo que dice la Escritura. A veces criticamos a lo que los demás están viviendo y pasando y cayendo y juzgando. Mira lo que hizo, mira cómo vive. Pero no percibimos y no ponemos atención que también nosotros de una u otra manera podemos caer si nos dejamos enfocar en el Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo, contra las artimañas del diablo. El diablo siempre nos va a tratar de engañar. Y si nosotros no estamos en comunión con Dios, vamos a caer. Muy fácil. Parte de lo que estamos estudiando aquí en nuestra segunda parte, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es la necesidad, la importancia de estar vestidos de toda la armadura de Dios. Esto es lo que nos quedamos la semana pasada. Así es que nuestra batalla, según Efesios ya lo leímos,
los versículos que leímos, dice: hoy en día, como hijos de Dios, estamos en la misma situación de los israelitas cuando se encontraron libertados de Egipto, de la esclavitud que estaban sometidos por 400 años. Ellos estaban libres del poder, de la autoridad del gobierno de Egipto, de los egipcios, del faraón. Pero en el Mar Rojo, el faraón se dirigía a reclamarlos con el propósito de someterlos a su autoridad de nuevo. Regresen y ahora es libertad. ¿No es cierto? Cuando Moisés, si se acuerdan en ese pasaje, le dice que deje ir a su pueblo, y en consecuencia de lo que Moisés le pidió al faraón, lo que sucedió entonces fue que les dijo: ahora iban a recoger la paja para trabajar más tiempo. Los puso a trabajar más. Quizás nosotros, en este sentido también, de la misma manera, hemos sido libertados del poder de Satanás. Ya no pertenecemos. Algo que tú tienes que entender y saber claramente es que tú ya no le perteneces al Señor si has nacido de nuevo. Si has creído en Jesucristo y has aceptado la obra de Jesucristo en tu vida, ya no le perteneces. Pero de la misma manera hemos sido liberados del poder de Satanás. Pero él continúa intentando con engaños controlarnos nuevamente. Su propósito es tratar de controlarnos. Ya habíamos hablado la semana pasada que un hijo de Dios, según Efesios 1:13, que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo moreno, ha sido sellado por Dios con el Espíritu Santo en su vida. Así es que un demonio jamás, ni por ningún motivo, aún salvo por la fe en Jesús, nos puede poseer. Por quien nos posee, es el Espíritu Santo. Pero como ya no le pertenecemos, lo que va a intentar el diablo es tratar de derribarnos, tratar de confundirnos, llevarnos a dudar, llevarnos a no confiar, a no creer en lo que Dios escrito en su palabra. Así es que tú y yo necesitamos conocer lo que Dios dice en su palabra. Él nunca jamás podrá reclamarnos de sernos de su propiedad nuevamente, porque ya somos de la propiedad de Dios. Nos compró con su sangre, con la sangre preciosa de Jesucristo. Ha sido pagado, hemos sido pagados, pero a través de engaños pueden influenciar nuestra mente, emociones y voluntad, y finalmente controlarnos, no porque nos posea, sino porque nosotros damos lugar a que Él influencie en nuestras vidas. Estamos permitiendo, dudamos. ¿Cómo me causó cierto celo, cierto agravio cuando una hermana, que se supone que es hermana, dice? Yo llegué a pensar, llegué a la siguiente conclusión, que probablemente nosotros no tenemos toda la verdad, que el hinduista, que el mahometano, que el budista también puede ser de tener la verdad. Yo me quedé así, que no puede ser. Tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Cuando en tu mente estás pensando eso, tú no conoces a Dios de la Biblia. Cuando estás dando otras posibilidades de que otras personas tengan la verdad, no conoces a Dios de la Biblia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que tenemos que conocer a ese Dios en el que nosotros decimos creer. Nuestra batalla, sin duda, uno de los deseos más grandes de Satanás es engañarnos y desviarnos a creer las verdades, ya no creer las verdades de Romanos 6. ¿Cuánta gente trata de confundir Romanos 6? Si no entendemos Romanos 5, no vamos a entender 6, ni 7, ni 8, ni ninguna parte de las escrituras. Cuando la Escritura dice que con Cristo hemos sido crucificados, el diablo que está intentando, como muchas sectas y como algunas personas se ponen aquí diciendo que nosotros permitimos que peque la gente porque decimos que es obra de la carne. Decimos que no es cosa. ¿Y sabes qué no es por ahí? Jamás estamos siendo consecuentes, tolerantes al pecado y decir no pasa nada. Lo que te estamos diciendo es que tú, al desenfocarte del Señor, al no depender del Señor, vas a ser controlado por la carne y quizás por Satanás. Controlado de una manera a que estés haciendo las obras de la carne. Vamos a verlas, por favor, para que ustedes y yo recordemos. Vamos a Gálatas
entonces puedes practicar esto pensando que no pasa nada. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Las herejías son opiniones personales que le atribuimos a Dios desviándonos de la verdad. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista la deja abierta y dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vemos varias partes en las Escrituras cuando dice, mas vosotros erais así, o hacíais estas cosas. En Cristo no estamos obligados ni necesitados a hacer estas cosas. Así que cuando tú practicas este tipo de pecado que has sido hijos de Dios, es porque estás desenfocado, porque no estás creyendo, porque has creído las antimanas del diablo, no estás creyendo a Dios y por lo tanto vas a la carne. Es decir, andar en la carne, para aquellos que decían eso, no es justificar nuestras carnalidades. Es decir, sería mejor decirte, no estás confiando. Sería mejor decirte entonces, no estás dependiendo. Quien te controla es tu propia carne, tu propia naturaleza antigua, no Dios ni el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo. Porque nos atribuye que nosotros somos permisivos al decir que andan en la carne. Fulano hermano de adulterio porque anda en la carne. Para ellos es decir, es justificación decir que anda en la carne. ¿Sabes? Eso es vergonzoso. Cuando tú andas en la cárcel, deberías pensar que realmente eso es vergonzoso porque no estás confiando, no estás dependiendo. Estás igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Estás igual que Daniel. Estás igual que David cuando vino a pecar. Estás igual que muchos hombres de la Biblia que dejan de confiar en el Señor y no deben del Señor. Y se justifican, es que ando en la carne. No puedes usar la justificación de esa manera. Así es uno de los deseos del diablo, confundirnos, engañarnos y no creer en las verdades que Romanos capítulo 6 nos enseña. El no creer en estas verdades nos mantendrá caminando precisamente en las obras de la carne. Y tú y yo sí sabemos cómo andamos. Mirad cómo andamos, si permanecemos verdaderamente en la fe. Cuando estamos en la carne, es decir, no enfocados en Dios, no dependiendo de Él, Satanás es capaz de desviar nuestra atención lejos de Dios a través de las tentaciones de este mundo. El mundo se presta a que nosotros podamos caer. ¿Solo quién dice esto? Sí, antes la pornografía, quienes somos adultos, costaba muy caro y teníamos que buscar sin conocer al Señor. Ahora no cuesta, solo con un clic no puedes tener. Y sí es verdad, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad delante de Dios de nuestros hijos, de lo que ven y de lo que hacen y de lo que piensan. Y sí, habrá cosas que ya son mayores de edad y no podremos hacer más, pero tú has dejado de hacer muchas cosas por él. Tú mismo te puedes hacer por él. No estás de acuerdo que tu hijo tome, no estás de acuerdo que tu hijo haga ciertas cosas y tú lo ves para hacer. Tú mismo, tú misma eres el medio para mover las cosas de su propia cara. Así que como los israelitas no pudieron protegerse de los egipcios, tampoco nosotros podremos protegernos de los engaños, tentaciones y acusaciones de Satanás. No podemos, pero en Cristo, pero tomados de Él, enfocados de Él y con la armadura que Dios nos ha dado, podemos evitar los dardos de fuego del enemigo. ¿Algunos de ustedes han competido en algún maratón? ¿Quién ha competido en algún maratón? ¿Ningún deportista de aquí? ¿Nadie? ¿Alguno ha competido en alguna olimpiada de conocimiento? ¿O en alguna olimpiada o en algún concurso de música o de canto? Yo sé que tú sí por eso. ¿Qué pensarían ustedes? Que ustedes fueran a correr un maratón a las
como están, sin experiencia, sin toda la fortaleza física, y les dijeran, concursa, conmigo tú vas a ganar. Ya está todo arreglado para que tú ganes. ¿Qué pensarías? Lo dudarías mucho, ¿no? Oye, si con trabajos me levanto de mi casa al trabajo y no corto que se vaya a quedar un maratón. Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, me inscribí a un maratón y me confundí de carrera y me puse en la fila de los que iban a correr 5,000 metros. Y yo con mis estrategias de rompimiento del ritmo dije, no, voy despacio, todo salió como locos. Y yo voy despacio. Dije, se van a cansar algún día, 42 kilómetros creo que son, no nos van a matar así. Y cuando unos piensos se había terminado la carrera, le digo, oye, ¿qué tiene el maratón? Dice, no era la carrera de 5,000 metros. Dije, con razón, todavía no la carrera. Pero imagínate por un momento esto, que te dijeran que vas a convertir en un maratón y te dijeran que tienes todas de ganar. Así como estás, que no necesitas hacer nada, solo pararte ahí y caminar. ¿Entrarías confiado? Yo creo que si supieras que vas a ganar y que todo está arreglado para ganar, hasta irías caminando de reversa. Y le dirías a algunos, tomarías debajo y caminarías más rápido, más lento, más confiado. ¿Sabes que la vida cristiana debe vivirse así? Porque ya hemos sido más cansadores. Ya tenemos la método. Y no requiere ningún esfuerzo nada más que mantenernos quietos o mantenernos en la línea. No más. Y pelear contra el diablo ya la tenemos perdida desde el punto de vista si yo quiero pelear contra él. Pero si yo dejo y creo en lo que Cristo hizo en la cruz, ya la ganó. Ya la tengo de ganar. Igual en la carrera, cuando me dicen conmigo, ¿qué coraje nos da cuando sabemos que una pelea de box, o una lucha libre, o una cierta competencia está de ganar? O tú que saliste probablemente en la reina de primavera de Santa Cruz, cuando tu papá compró todos los boletos y dijo, ya ganaste, hija. Pues ya tenías todo ganado. Algunas fueron reinas de Santa Cruz y otras reinas de la operación de Santa Cruz. ¿No es así? Algunos sí. El punto es esto: cuando tú tienes ya todas las de ganar, lo que necesitas hacer es estar confiado, descansando y esperando cómo lo vas a hacer. Es más, atentos tus ojos para ver la gloria de Dios y ver cómo Dios hace las cosas. Así es que ellos, por ningún motivo, el pueblo de Israel estaba ya a punto de cruzar. Los israelitas venían tras de ellos para matarlos, no para necesariamente regresarlos. Querían matarlos porque habían muerto a todos los primogénitos de los egipcios y lo que pretendían era matarlos. Cuando tú estás entre la espada y la pared y ya no tienes ninguna otra salida, lo único que tienes que hacer es esperar y estar quieto. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Habrá momentos en los que tendremos que estar solamente quietos, bien parados, bien vestidos con la armadura, no para atacar, sino para resistir. Y muchos intentamos en nuestras propias fuerzas ganar la batalla. Y ya la tenemos ganada. Ya hemos sido vencedores. Por lo tanto, Pablo se pide fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios. En otra versión dice, finalmente confíe en el gran poder del Señor para fortalecerse. Nuestra dependencia debe ser constante. Por ningún momento debemos de desviarnos de la confianza, fortaleza que viene de Dios. No hay que moverse de él. No hay mejor lugar seguro que estar en las manos del Señor. Así tú veas que todo está cambiando. Cuando fue el temblor del 85, nosotros vivíamos, todavía era soltero, recuerdo, aunque tenía una vida casada, siempre que había temblores, yo vivía en el mero centro de la Ciudad de México, contra esa esquina de la farmacia París, ¿la conozco? Enfrente de la pastelería también, cuando venden unos coches de ahí
viene. Y cada vez que hay el temblor ya sabemos dónde paramos. Los muros del edificio, de la casa, eran de 80 centímetros de ancho. Se desmoronaban los techos, pero los muros eran bastante sólidos. Había que pararse y se sentía el temblor para allá, para acá. Pero ahí saliste esta vez. Cuando tú estés viendo cosas que pasan, dice el Salmo 46. Vamos al Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro buen auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea comida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta segunda parte es un tsunami. El agua puede llegar hasta la tierra, aunque pase lo que sea, aunque ramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su grandeza. Que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así es que cuando el apóstol Pablo menciona esta idea de fortalecidos en el Señor, es que no te muevas de él, no te salgas de su protección. Cuando las mujeres están pensando si se deben de sujetar a su marido en X situación, están pensando en la idea de salirse de la protección de Dios. Cuando el hombre con cabeza de la mujer tiene que tomar decisiones y está pensando más en qué viene la gente, en qué va a pasar si obedece al Señor, está pensando en salirse de la protección de Dios. Siempre habrá la idea seductora de que nosotros podamos salirnos del cuidado de Dios, pensando que lo que está afuera o lo que dicen otras personas pudiera ser mejor. Por muchas lisonjas, muchas palabras adornadas que pueden ser, nunca van a ser lo que Dios ha dicho para sus hijos. Nuestra confianza debe estar en Él. Vamos a permanecer en una batalla. Tenemos que definir varias cosas. Si regresamos a la Escritura, vamos a Efesios otra vez, capítulo 6. Aquí hay varias palabras que tenemos que definir para poder comprender claramente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Realmente investigar qué significa poder, qué significa fuerza. Para mí, en mi primera impresión, digo que es lo mismo. Dios tiene uno de los tres atributos, o muchos atributos que tiene, pero quizás los más preponderantes, los más relevantes, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. El poder inteligente. Él es el poder. Y la fuerza, según lo que vamos a ver acá, dice que poder viene de una palabra que es humana, que venía de una palabra dinamita. Poder usado relativamente denota capacidad inherente y no forma de separarse, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. ¿Te acuerdas lo que el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8? Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, nos hace capaces solo en Él de hacer cualquier cosa. El poder viene de Él, la capacidad viene de Él y la habilidad para hacerlo también viene de Él. Así es que cuando hablamos de habilidad es para desarrollar una actividad. Dios nos capacita según 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y Hechos 1:8, que no los vamos a ver en este momento. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el poder de su fuerza. En el versículo 10 hallamos la forma verbal fortaleceros. Ponerse en forma espiritual, dependiendo de Él, creyendo en la obra del Espíritu Santo, el sustantivo poder, aquel poder inherente y activo de Dios. Dios es poder y Dios nos da la capacidad, la habilidad de hacer lo que Él quiere llamarnos. No solo nos provee, sino también nos dice cómo hacerlo. Y es más, lo hace por nosotros. Y también fuerza la habilidad de Dios de actuar. Dios es poderoso y sabe cómo actuar.
y sabe cómo hacerlo. Si dependemos del Espíritu Santo, Dios nos da su poder por medio del Espíritu Santo y Él nos da la capacidad, la habilidad para hacer la tarea que nos encomendó. No hay otra. Por mí mismo, no podemos nunca hacer nada que impresione, que sorprenda, que agrade a Dios. Necesitamos hacer. Algún hermano pastor me decía que cuando hablamos de poder tenemos que hablar todo el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, si no es por el Espíritu Santo, no hay poder. La oración tiene poder. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias. Lo que puede no es en sí mismo mis palabras. Mis palabras no tienen poder. El poder es ser una oración bien hecha, bien dirigida, de acuerdo a su voluntad, es poderosa porque estoy pidiendo lo que quiero, no lo que yo quiero. Decláralo y entonces tiene poder. ¿Sabes qué? Tus palabras y mis palabras no tienen poder. Lo que tiene poder es su promesa, su propia palabra, el Espíritu Santo. Combinados en esta declaración, enfatizar que el cristiano debe depender absolutamente de Dios y su poder. Es por eso que Dios nos dice: la primera necesidad para la contienda es el poder que proviene de Dios. Si nosotros vamos a resistir, es porque nos hace resistentes. Si nosotros vamos a pasar pruebas, es porque nos da la capacidad para poder resistir. Dice la Escritura que no hay ninguna prueba mayor de la que podamos resistir. Vamos por favor a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, donde dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él es la salida, Él es el poder para sobreponernos ante cualquier prueba, tentación o necesidad que estemos pasando. Así es que Él viene todo. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el poder de su fuerza. En Efesios 1:19 dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para aguante y soportar lo que estamos pasando. Eso es el longanimidad. Un hombre longanimo es aquel que el Espíritu Santo le produce esa capacidad de resistencia, porque la produce. Yo no puedo, de mí mismo no salgo, porque me voy a debilitar y voy a fracasar. ¿Por qué es tan importante fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y ponerse en la armadura de Dios? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Él nos contesta en la segunda parte del versículo 11: para que podáis estar firmes contra las artimañas, contra las trampas, contra los engaños, contra los acechos del diablo. Necesitamos vestirnos. No podemos andar desnudos. Ya sabemos de qué vestirnos. La semana pasada hablábamos y hoy lo vamos a enfatizar, que lo que tenemos que vestirnos es de Cristo. Pablo después continúa diciendo que esta batalla no es como ninguna otra que hubiéramos experimentado durante la vida. Es algo muy especial. Vamos a pasar situaciones muy especiales. Antes, cuando no conocíamos al Señor, cuando no habíamos nacido del barro, cuando no habíamos creído en la obra de Dios y no creíamos en Jesucristo, para nosotros era muy común vivir en las trampas y en los engaños del diablo, tanto así que las disfrutábamos. Quizás sufríamos, regresábamos y nos hacíamos nuevamente. Y no teníamos el discernimiento de parte de Dios para saber que estábamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Yo era muy mentiroso. Cuando conocí al Señor Jesús y creí en Él como mi Salvador, entendí una cosa: que
Y cuando después de conocer al Señor en los siguientes días seguían mintiendo, pero ahora ya me da la cuenta. Ya te das cuenta, ya percibes, porque ya has sido libre. Cuando uno está dentro, no lo entiende. Cuando uno está afuera, lo percibe más fácil. Cuando uno está afuera, en el estar viendo cómo los jugadores toman el balón, quisiera uno decirle, mira, así se meten los goles. Pero cuando estás dentro, tú no sabes tampoco qué hacer. Y haces lo mismo que ellos. Cuando uno está afuera, cuando ya ha sido libertado por la obra de Jesucristo, ya percibe, ya tiene esa gracia de Dios, porque Dios le da discernimiento y convicción de pecado para saber que lo que está haciendo no es algo que ayuda. Antes lo hacíamos tan común. Por eso, ahora ya no puedes estar en la misma condición. Ok, tu conciencia se puede caracterizar de hacer peores cosas que antes hacías, o vivir peor que una conversa. Pero ahora ya eres consciente que delante de Dios lo que estás haciendo no es agradable. Porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales del maldad en las regiones celestes. Tenemos que vestirnos todos los días, cada momento de nuestra vida. No somos rival para este enemigo, ni siquiera podemos ver contra lo que estamos luchando. Así es que deja que persista la idea que vas a hacer guerra espiritual, porque tú no sabes con quién te metes. Decía el hijo de mi hermana, no me conoces. Y lo veíamos tierno, simpático, rojito, güerito. Y yo decía, qué hermoso hijo tienes. Algunos sí saben a quién me refiero. Y ella me decía, es que tú no lo conoces. Y él me decía, él como que entendió la idea de las clases, me decía, es que tú no me conoces. O sea, él entendió también que no lo conozco. ¿Sabes que tú y yo no conocemos las actividades de Dios? No sabemos por dónde va a llegar, pero tampoco podemos estarnos ocupando todo el tiempo en él, pensando en él, en que nos va a tratar, en qué va a hacer. Hemos sido llamados a vestirnos de él y a estar preparados, pero no estar buscando. No es lo mismo que llegue un ratón a ti a que empieces a buscar por toda la casa de la vida. Y muchos están buscando al diablo por muchos lados, para pelear contra él, para pelear contra él. Así no es la cosa. Así es que tenemos que estar fortalecidos. Es interesante notar que Pablo usó la palabra estar. Y esta palabra, este pasaje en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La idea de Dios entonces al vestirnos es que estemos firmes. Estaba estudiando esta idea cuando David usa la armadura de Saúl. ¿Fue de Saúl? ¿Cómo era David? Dice que todavía era pequeño, no era realmente un hombre corpulento. Tanto así que se le consideraba un niño. ¿Sí? Había niños de 17, 18 años. Y los jóvenes de la actualidad, ya dependiendo de las situaciones, se consideran niños o adultos, ¿no? Algunos jóvenes dicen, no, ya soy adulto, cuando no, todavía soy un niño. Y así se la pasa. Bueno, David en este caso, la armadura le quedaba grande. Saúl lo viste para que vaya a pelear contra Goliat. Y la armadura le quedaba grande. Y lo que se puede esconderse de él. Nosotros, cuando estemos vestidos, solo debemos estar bien parados. Y entre mejor parados estemos, más resistiremos. Y sobre todo, en quién estamos parados. Cuando estás parado en ti mismo, te van a tomar fácil. Cuando estés parado en tu prudencia, te van a tomar fácil. Cuando estés parado en tus influencias, te van a tomar fácil. Cuando estés parado sobre la roca que es Cristo, nadie te va a tomar. Porque tú estás así, confiado, edificado, arraigado en Él. Pero cuando estás confiado más en ti mismo, vas a ser presa fácil del diablo. Y otra vez en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firmes. Dice 1 de Pedro, vamos allá por favor. En 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano
¿Crees que verdaderamente Dios tiene cuidado de tu vida? Entonces, si tú crees en eso, no tienes por qué dudar nada de lo que estás pasando. Ser sobrios. Lo contrario de sobrio es ¿no? Ser sobrios, estar conscientes y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cualquier rugido los espanta. Si de repente en la sala de tu recámara, en la sala de tu casa, oyeras un rugido, no espantarías. Si una ratón, un ratón se espanta, una cucaracha, una araña se espanta, o imagínense en medio de la sala que de repente se oiga y tú dormido y dices, ¿qué pasó? Amparito, te espantaría, cualquier rugido nos espanta. ¿Sabes qué el diablo se está haciendo? Rugido para espantarnos y temer y quitarnos de lo firme de estar así sobre él. Y luego dice, al cual que resistir firmes como en la fe, confiando. Nosotros vamos a resistir las acechanzas del diablo confiando, no creyendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Por un poco de tiempo seremos afligidos, pero después de esto pasará. No hay ninguna prueba que dure mucho, sino toda la vida. Dios permite pruebas en nuestras vidas que nos harán confiar, que nos harán depender de Él. Pero si tú piensas que la prueba que estás pasando nadie la ha pasado y que no hay nadie en el mundo que la supere, pues recuerda lo que dice aquí, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos. Así es que te doy una noticia, no eres la única, ni el único, ni son los únicos que están pasando esas pruebas. Todos las hemos pasado. Con diferente ropa, diferente lugar, diferentes circunstancias. Gracias a Dios que hemos pasado esas cosas. Porque ahora podemos entender a los demás. Habrá cosas que Dios permite en tu vida, no necesariamente porque Dios te mal, sino a veces para que tú aprendas a entender a los demás. Habrá cosas que Dios permite en tu vida para reflejar tu condición y mostrarte cómo estás y que estás mal. Pero habrá cosas que Dios permite en tu vida para mostrarte y puedas consolar a otros como Dios te consola a ti. Quien no ha vivido una depresión no puede entender a los que se deprimen, y lo que sí hace es juzgar cómo confían en la vida. Pero cuando te toca a ti, cuando te cae a ti, y no necesariamente como dice Luis, la maldición de Malaquías, porque así dice Luis, no sé por qué. ¿Por qué, Luis? Cuando te cae a ti, cuando te toca a ti, entonces comprendes, cierras la boca y dices, ahora entiendo. Porque para hablar cosas un poquito más fáciles, para juzgar a los demás, porque hicieron el pecado. La propia condición que está viviendo este hermano es un tormento. Y aunado a eso, su familia le cae sobre él. En lugar de consolarlo, en lugar de restaurarlo la comunión con Dios, juzgándolo, criticándolo, menospreciándolo, condenándolo. La propia familia le cae sobre sí. Si Dios no lo hace, Dios nos busca y lo que quiere es traer consolación a nosotros. Los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Las mismas tentaciones, tu jovencita, las mismas acechos del diablo de acosarte a otros hombres, las tienen todas las mujeres. Y no solo las solteras, sino también las casadas. Igual a los hombres. Las mismas cosas estamos padeciendo. Por muy espiritual que tú te creas, te sientas o pienses que eres, vas a padecer situaciones en las que tienes que depender de Dios. O a veces hemos ya pasado por una situación, ya hemos tenido victoria, ya hemos experimentado el poder de Dios, la gracia de Dios, y más tarde o después volvemos a pasar. Así es que no te confíes que ya la libraste o que ya no la vas a pasar. Mejor no te sueltes, mejor depende, mejor descansa, mejor así lo del Señor todo el tiempo.
Porque solo así podemos soportar, solo así podemos soportar. En el tiempo las palabras estar firmes tienen la idea que el terreno ya ha sido removido. ¿Quién puede estar firme en un terreno blando? En el hielo, en la nieve, en el lodo. Párate bien, no puedo. Pero agárrate, no puedo. Cuando vas en el barco, o ya de menos en la lanchita de Xochimilco, no puedes irte bien. Pero ellos ya están tan acostumbrados a andar en movimiento que ya pueden mantenerse en el equilibrio. Quienes han viajado en barco tardan 2, 3, 4, 5 días después de pisar tierra, porque todavía sienten que se les mueve el piso. ¿No es cierto? Haz de cuenta que esta idea de estar firmes es que ha sido movido el terreno y que nosotros realmente nos mantenemos en nuestro propio terreno. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo está esto? Tenemos que estar firmes en medio de la arena movediza, en medio de aquellas cosas que no podemos. Ya leímos primero en Pedro 5:8. Pedro escribe: sed sobrios y velar. Resistir firmes en la fe. Tenemos que conocer en quién hemos creído. Como tú no conoces en el que has creído, por eso te caes. Por eso te caes. Mi abuelo paterno padecía de un problema en sus piernas. No sé qué problema era, no sé teológico, científicamente cómo se llamaba. Pero mi abuelo le cayó un gran dolor joven. Y después sus piernas no eran hacia adelante, sino hacia atrás. Y tenía que andar con bordón, con andadera, o yo tenía que caminar. No podía estar firme. Si lo dejabas parar en algún lugar, se hacía que se cayera, porque no tenía fin en sus piernas. Cuando tú y yo estemos pasando ante pruebas, vamos a sentir que nos caemos porque no conocemos en quién estamos apoyados. Acabo de ver las noticias que unos estaban limpiando un andamio, vamos a quedar hasta el último piso. Y ellos, con la experiencia que tienen, están limpiando y ven alturas enormes, tienen miedo de caerse. Porque cuando te mueven el piso, te sientes inseguro. Dice el hermano por ahí, cuando te serruchean el piso, así como se cae el piso, que estás parado y llegas por el camino a serruchearte el piso, aunque te serruchen el piso, puedes estar confiado, porque ese piso es Cristo, esa roca es Cristo, y no hay nada que nos pueda hacer. Pero cuando tú dudas, y ese Dios del diablo nos acecha diciendo que vas a caer, ya ves que cuida de ti. Mira, los demás ya se casaron y tú no. Ya te quedaste para cobrar limpias. Haz algo, conviértelos. No. ¿Cómo entonces permanecemos firmes en nuestro terreno contra el sistema del diablo? El diablo nos va a acusar, resistiéndolo firmemente en nuestra fe, como un enemigo derrotado. Él ya perdió, él está derrotado. Y si tú piensas que te va a ganar, más entendido. ¿Percibes eso? Si tú piensas que te está ganando, es que no has entendido que Cristo ya lo derrotó. Y te está ganando porque te está saliendo de la protección. Te está ganando porque no estás bien arraigado sobre quien tienes que estar. Por eso piensas que te está ganando. Pero cuando tú estás ahí, tienes toda la seguridad. No había niños. ¿Te acuerdas de tus hijos cuando eran pequeños y los subías a una zaladilla y decías, aviéntate? ¿Se aventaban? ¿No se aventaban tus hijas? Y yo, a veces sin avisar, ¿no? De repente ya la había sacado. Cuando alguien confía en quien le recibe, en quien le sostiene, se avienta en el mundo. A ver, tú dígale ahora a Francisco que se aviente. Ya no le diría que le caería encima, no lo soportaría. Y él tampoco se aventaría, no, papá, no vas a poder. No vas a poder, ya está el grupo y no me vas a mandar. Bueno, pensando que lo pensaría así, suponiendo
Como mi amado profesor me dice, cuando veo a algunos niños que abrazan pastor, dice, te quieren mucho porque no te conocen. Pero si te conocieran, no te quisieran. Bueno, cuando crezcan, yo creo que no se va a morir. Porque ya te va a ver con más no, ya no te va a ver fuerte, como aquel papá que era tan fuerte que podía hacer todo. A todos los hijos. ¿Sabes que nuestro Padre Celestial es tan fuerte, tan poderoso, que puede sostenernos ante cualquier caída? Aviéntate, pero aviéntate confiando en Él. No aviéntate a ver qué pasa, no, sino dependiendo de Él. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Repite esto conmigo: el diablo ya fue derrotado en la cruz. 1, 2, 3. Entonces, si ya fue derrotado por la obra completa de Cristo, no tenemos por qué andar buscando para ganarle. ¿Ganarle qué? Oye, imagínate que de mi cuenta saliera a luchar contra los ángeles. Los ángeles tienen poder, mandan rayos, mueven el piso, mueven las piedras, hacen cosas que yo no puedo hacer, por muy fuerte que me parezca o me quisiera parecer. El diablo puede despojar, derrotarlo totalmente en la cruz. Y la promesa la vemos desde Génesis 3:15. Vayamos a Efesios 6:13. Pablo nos manda ponernos armadura y luego ir a conquistar a Satanás. No manda eso. Pablo no nos manda ponernos armadura y luego ir a conquistar a Satanás. Como que ya, ahora sí, vamos, ¿dónde estás? Ven conmigo. No tenemos que hacer eso. Tenemos que estar aquí firmes para que cuando nos acechen, nos tratan de engañar, nosotros estemos asidos de Él, confiando en Él. No debemos conquistarlo porque Jesús ya lo hizo. Lo único que nos quiere hacer es descansar y creer en la victoria de Jesús que ya ganó con nosotros en la cruz. Eso tenemos que hacer, creer en la verdad. Así es que cuando la gente está tratando de guerrear y que ahora vamos a cambiarlo, no es cierto. Tú eres el que tiene al diablo. Ya no es el diablo quien te está tentando. Tú en tu ociosidad, tú en tu indiferencia, tú en tu incredulidad, tú en tu falta de conocimiento de Dios para confiar en Él, tú eres el que está tentando al diablo. No hay cosa mejor para que tientes al diablo que la apatía, el ocio, la incredulidad. Él va a venir y te va a controlar, te va a hacer pedazos. Porque tú ya de antemano estás desechando las armaduras de Dios. Entonces, ¿para qué nos dio la armadura? La armadura es el mismo Señor Jesucristo. Todo eso que habla de la armadura es Cristo mismo. Como mencionamos anteriormente, Jesús ya ha vencido a Satanás y a sus demonios. Ellos están bajo la autoridad, por lo tanto debemos protegernos en Cristo. Él es la armadura que Dios nos ha dado. Él es la armadura. Y tiene sentido porque en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento hablamos que es nuestra estandarte, que es nuestra armadura, que es nuestra protección. En el caso del Antiguo Testamento también vemos en el Nuevo Testamento que Cristo mismo, Él es lo que debemos de vestirnos. La armadura que viene es Cristo. Así es que cuando dice vestidos de toda la armadura, no es una palabra más. Yo no puedo solo usar la espada si no traigo la coraza, el yelmo, los zapatos, el cinturón. La armadura es Cristo, según Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesús y no rodeados para los
deseos de la carne. El proveer para los deseos de la carne no es digno. Escuchen bien, no es digno de Cristo significa que estoy deseando, proveyendo para los deseos de mi carne. No hemos sido llamados a neutralizar la carne, porque la carne ya fue crucificada. Hemos sido llamados a depender del Espíritu Santo. Digo pues, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son, y la toda sabiamente. Debemos vestirnos de Él. Él es nuestra nueva ropa. Cuando dice la Escritura, despojados del viejo hombre, con sus hechos, con sus obras de la carne, y vestidos del nuevo que es Cristo Jesús. A eso se requiere ponernos esa armadura. Tomando toda la armadura de Dios. Vemos que la armadura nos habla de un cinturón, de una coraza, de unos zapatos, de un escudo, de un yelmo, y de una espada. Vamos a analizar cada una de ellas. Y en cada una de ellas vamos a ver que la Escritura nos dice que es Cristo. Más o menos esto sería la armadura. ¿Sí? Más o menos esta era la forma, en la que se vestía. Algunos escudos dicen que eran más altos, que eran del tamaño de la persona, para soportar, porque en aquel tiempo aventaban flechas con fuego. No solo flechas, sino flechas con fuego. Y la armadura tenía, el escudo tenía que ser formado de tal manera que resistiera incluso el fuego. De alguna manera esta es la idea de la armadura. Vamos a poder analizar cada una de ellas. Hablamos del cinturón. Decíamos la semana pasada que nosotros pensamos que un cinturón es solamente algo delgado y que esto es lo que va a cubrir nuestros pantalones. Decimos, un cinturón es esto. Bueno, hay diferentes tipos de cinturón. Cuando vienen los cinturones de las mujeres, hay cinturones muy raros, difíciles. Este es el cinturón común que utilizaban los romanos. Cuando la Biblia nos habla del cinturón, según Efesios 6:14, está pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vayamos a Éxodo. Estaba recordando en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y no se me olvidó porque es muy importante este versículo. Cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, le dice cómo tenían que vestirse y prepararse para la salida. Y lo comeréis así, está hablando de la Pascua, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Ceñirse los lomos. Los lomos son de la parte superior hasta la parte baja de nuestra espalda. Y lo que hacían en ese tiempo era, obviamente, vestirse con túnicas, recogerse las túnicas y amarrárselas para poder caminar. ¿Sí? Hay mujeres que usan el vestido tan oscuro hasta abajo que no pueden caminar, tienen que caminarse. ¿No? Bueno, si dice que vamos a recogerse las gafas o las faldas o la túnica, a una manera, a una altura, que pudieran caminar y dar pasos grandes. Ceñirse, lo que usan eso. Y si lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestros bordones con